Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. En el episodio pasado, hablamos sobre las dinámicas del liderazgo. Hoy hablaremos acerca de sus funciones. ¿Qué debe y qué no debe hacer un pastor? ¿Y qué autoridad debe de tener en la iglesia? Te invito a que continúes con Alex y Marcelo en esta conversación. Gracias, Lalo. Sí, estamos aquí entre semana, continuando con una plática que comenzamos la semana pasada acerca del liderazgo. Hemos estado hablando con Marcelo acerca de este tema. La semana pasada hablamos más o menos en un sentido general, ¿no? Hablando acerca de cómo se ven en diferentes iglesias las formas de liderar una iglesia. ¿Cómo se organiza? Sí, ¿no? Y hablamos acerca de principios, de posturas, de preferencias y cómo es que todo eso se va mezclando. Hay iglesias que manejan un solo pastor, un pastor que tiene la palabra final, digamos, y tiene un grupo de personas a su alrededor, otro que es un consejo de ancianos, etc. Otros que tienen personas alrededor que no le dejan hacer nada y otros que tienen personas alrededor y que el pastor nunca los pela, ¿no? Bueno, pero creo que eso era bueno también identificar y hablar acerca de eso porque pudimos ver que cada estructura tiene sus pros y sus contras. Sí, eso es súper importante porque no... y ahí es donde entramos a posturas. O sea, ¿te acuerdas que hablábamos, no? El principio sería, la iglesia es un organismo organizado. Exacto. O sea, uno ve en 1 Timoteo 3, en Tito 1... que hay una organización y que hay liderazgo, sí, ¿no? Después la postura vendría a ser cómo nos vamos organizando. Algo que sí hablamos en el episodio pasado era esa necesidad de pluralidad, independiente de cómo se ejecute, ¿no? Sí. Ya sea que sea un anciano, pero que tenga un equipo de trabajo en el cual ambos estén ahí llevando la carga. La pluralidad sí creo que es súper importante tenerla así. La pluralidad es importante porque también te protege como líder, le protege a uno de uno mismo. Hablamos tantas veces y hay tantas predicaciones acerca del pecado y cómo es engañoso y cómo es que uno ni siquiera puede confiar en uno mismo. Pues que ningún líder piensa que él es la excepción a la regla. Lo hablamos en alguna serie, ¿no? Creo que fue Salomón. Sí, que él se creyó, ¿no? La excepción a la regla. Entonces, la pluralidad es un principio escritural y al mismo tiempo es de beneficio para el liderazgo, para el equipo de liderazgo, ¿no? Sí. Y hoy el enfoque es, ok, necesitamos organizarnos, necesitamos liderazgo. La pregunta es, ¿cómo funciona? ¿Cuál sería la función del liderazgo en la iglesia o la función del pastor en la iglesia, ¿no? Claro. De los ancianos, como sea que se llamen en la iglesia. ¿Cuál sería la función? Porque ahí es donde a veces hay dos extremos, ¿no? Está por un lado aquel que dice, bueno, somos el cuerpo de Cristo y todos hacemos todos. Claro. Y ya sabes lo que pasa cuando todos hacemos todos, sí, ¿no? Sí, nadie hace nada. Nadie hace absolutamente nada. Y por otro lado tenemos la tan conocida visión de todólogo, donde el pastor hace todo, ¿no? Dirían en mi rancho, circo pobre, corta la entrada, ¿no? Sí. Hace la palomita, después Correcto. es malabarista, Sí, hace sí, todo. Sí. ¿Cuál es la función de un líder? Bueno, o sea, ahí anotamos algunos versículos, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad del fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es, los líderes, los que van instruyendo, los que van guiando, su función es... Verso 12, ¿no? Sí, perfeccionando los santos para la obra del ministerio. Entonces, otras traducciones hablan de capacitar a los santos, ¿no? Sí, y yo creo que es un buen versículo para tomar esa definición, porque va centrando tu misión. Muchas veces yo creo que los líderes dentro de la iglesia, ellos piensan que su rol es la obra del ministerio. Es más, no es algo clásico que se dice, no, yo estoy en el ministerio. Sí. Como si fuera una cosa donde puedes estar dentro o estar fuera. Y exclusivo de un grupo de personas. Hemos hablado mucho en nuestra iglesia sobre ese tema, ¿no? De la fe descentralizada, sí, de que no hay división entre secular y santo. Pero ese versículo creo que es clave no solamente porque no detalla cuál sería uno de los propósitos o una de las funciones del liderazgo,
sino que dice quién hace la obra del ministerio. Claro. Y la hacen los santos. Sí. Entonces, ahí es donde empieza a actuar este sentido de cuerpo, donde hay una interrelación, una mutua dependencia y hay un funcionamiento armonioso. Sí. Ahora, ¿cómo es que se da esa relación? Porque me imagino que tiene que ser algo, o sea, de los dos lados. Porque yo he conocido a líderes que tienen esto claro, pero entran en una dinámica donde las personas que están liderando no tienen esto claro y hay una expectativa y hay una cierta desilusión más bien. Sí. Y lo que termina sucediendo es que para tener a todos bien, el líder tiene que terminar haciendo la obra del ministerio así como ellos esperan. O sea, tiene que bailar a su son, como dicen, ¿no? Sí, y eso termina generando una carga frustrante para el que está en el liderazgo y termina generando un círculo vicioso. Justo esta mañana estaba escuchando uno de los que siempre escucho, don Howard Hendricks, que ya falleció hace varios años atrás, y él siempre fue conocido por el tema de educación cristiana, pero tiene muchos mensajes a pastores. Y él decía, las formas siguen a la función. Usted debe tener muy claro cuál es su función. Y dice, muchas veces él en los años que enseñó en Estados Unidos, se encontró con exalumnos que servían como líderes en la iglesia, frustrados, y él siempre le decía lo mismo. A ver, ¿quién te obligó a hacer eso? Claro. O sea, tú te metiste en un molde o tú dejaste que te metieran en un molde, para lo cual, que no es bíblico. Dios claramente dice ahí, uno de los propósitos es capacitar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ese es un principio. Sí. Y eso sería de los no negociables. Sí, totalmente. Te puedo compartir algo del libro secreto de los pastores. Pero no des el título, por favor, porque es del libro secreto. Sí. Yo me he dado cuenta de algo. A ver, y quizás después manden mensajes enojados. No hay problema. Todos los mensajes son bienvenidos. Pero me he dado cuenta que cuando hay muchos reclamos de la iglesia, de los miembros de la iglesia, hacia el pastor o hacia el anciano, usando el término ovejas, hay problemas. Significa que hay una expectativa mal colocado. Porque dicen, no, porque nosotros como las ovejitas, claro, tú nos tienes que cuidar, tú nos tienes que visitar, tú tienes que pasar tiempo con nosotros y hablando. Pero cuando esa palabra se usa de sobremanera, sí, entiendo, indica que hay un énfasis más en ser alimentado para mi propio fin, claro, a ser preparado para la obra del ministerio. Es que ser preparado para la obra del ministerio es chamba. Entonces, de alguna forma es una forma mejor que lo haga el pastor, pues sí. Me quedo tranquilo y ahí vamos. Entonces, diríamos, hablando de función, una primera sería la capacitación de los santos para que juntos, y digo juntos, hagamos el ministerio. Porque tampoco hay que ir del otro lado del pastor en una oficina, claro, donde termina siendo el profesor que capacita y vayan, ¿no? Aquí los espero. Sí. O sea, mucho de esa capacitación debe ser en las trincheras, por decirlo, ¿no? Donde uno pone el ejemplo. Exactamente. Y sale y dice, sígueme a mí, así como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Sígueme a mí, así como yo sigo a Cristo. Así es. Pero ahí es donde está el trabajo. Sí, hay otros textos más que hablan un poquito de función, ¿no? Bueno, ya que hablaste de pastor y oveja, ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, dice, es interesante, ¿no? Lo cita Pedro, y lo que él empieza a decir, él habla específicamente a pastores, ancianos, ¿no? Leo ahí, dice a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, y hablamos de eso en el episodio pasado, que Pedro no se creía superior, claro, ¿no? Dice, les ruego esto, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere, no sean tiranos con los que están en su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño, ¿no? Y así cuando aparezca el príncipe de los pastores, que dice la Reina Valera, o el pastor supremo, ustedes recibirán la corona de gloria. Ahora, tú hablabas recién del abuso de la figura pastor-oveja, pero de alguna manera aquí está. O sea, es bíblica, el tema sería el claro, extremo de esa figura, ¿no? Y el tema es ese énfasis donde esa es la única cosa, claro, que me define como miembro de la iglesia. Soy una ovejita.
comiendo pasto y esperando que me den. Y olvidamos nuestra identidad en Cristo, que es hijo de Dios. Claro. ¿No? Ahora, pensando un poquito en funciones, hablamos de capacitación. Acá habría una función de cuidado, ¿no? Cuiden como pastores. Obviamente es una metáfora el concepto pastoral, sí. ¿no? Cuiden como pastores el rebaño de Dios. ¿Qué implicaría eso? Un cuidado espiritual. Claro, hay que buscar un poquito de cómo funciona en Medio Oriente, ¿no? El tema de pastoreo de ovejas. Y el pastor lo que hace es dar a la oveja aquello que la oveja por sí mismo no puede hacer. Por ejemplo, busca pastos para que se alimente, y no son praderas verdes. Estamos hablando que es muy seco como nuestro amado Querétaro, ¿no? Rocosa, claro, sí. Y de repente en un lugar hay un poquitito de pasto, ahí la lleva. Pero el pastor no saca el pasto, se lo da en la boca. O sea, ¿qué nos muestra eso? El pastor guía hacia el alimento, pero la que come es la oveja. Y sí, y es hasta ahí. Y ellos tienen que ir aprendiendo al llegar al lugar. Orientación. Dicen que las ovejas se desorientan fácilmente. Por eso las imágenes en Medio Oriente del pastor es en medio. Por eso dice aún a los ancianos que están entre ustedes, yo, ¿no? Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, con ellos, entre ellos, ¿no? Entonces hablaríamos de alimentación espiritual, de cuidado espiritual, de alguna forma. Era otra de las funciones pastorales, o sea, el cuidado de la oveja en situación vulnerable, pero el tema es ahí. Cuidado en el sentido de decirle lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, o cuidado a través de la palabra de Dios. Es alimentación a través de la palabra de Dios y es cuidado a través de la palabra de Dios. Claro. ¿No? Sí, y es ir apuntando, ¿no? En esta época de tanto egocentrismo en el liderazgo, muchas veces existe esa idea de que yo estoy pastoreando o estoy liderando para mi propio bien, o sea, que me siguen a mí, y punto. Pero creo que una de las cosas es entender que soy un medio, como lo que dice en versículo 4 de 1 Pedro 5, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea... Hay uno solo. Hay uno más, que realmente es el pastor de los pastores. Ahora, quería preguntar tu opinión acerca de lo que vemos en el versículo 3, y también es algo que se hace énfasis en 1 Timoteo. Versículo 2. Dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Pensando en la función del pastor. Hay muchas veces donde es una función donde que una vez que arrancas, ya tienes que seguir. Hablamos de los requisitos del pastorado y vemos que hay un requisito largo. Y queremos animar a cualquier persona que toma ese rol de liderazgo que esté constantemente evaluando, ¿no? Ahora, si la Biblia hace tanto énfasis en esto de voluntariamente, ¿cuándo es un buen momento de decir, ¿sabes qué? Ya esto se volvió una carga, ya esto es una cosa donde no tengo la voluntad, estoy manejándolo por inercia? ¿Y cómo se debe de manejar? Hoy justo leí algo de un pastor brasilero que escribió un libro ahí en cuanto a algunos peligros, cuidados para el pastorado. Y él hablaba de, claro, por un lado se ha hecho, y lo hablamos en algún episodio de mitos cristianos en cuanto al llamado de Dios, ¿no? Sí. Que al final todos somos llamados y que todos somos salvos para, ¿no? Somos salvos, hay un propósito. Pero él hablaba de este concepto y él decía el concepto de vocación. O sea, en la vida, ¿no? Vamos eligiendo lo que somos y hacemos por vocación. Y se usa, ¿no? Mira, este es profesor, pero este es por vocación. Claro, sí. O sea, y el concepto es, hay un sentido de, esto es lo que... De pertenencia. De pertenencia y de... Lo hago con un propósito más grande que un simple trabajo. Hay un concepto de una conciencia cautiva. Yo creo que este concepto también apunta a algo de rendición de cuentas a Dios. Entonces, puede ser que muchos se dedican al pastorado porque o no les quedó otra, o por lo que dice ahí, por ambición, por ganancia deshonesta,
o porque ven a veces cosas distorsionadas que hay. Bueno, está bueno eso de ser pastor, solamente trabajo el domingo y nada más, ¿no? Bueno, ese es tema aparte. Sí. Y llegan por motivaciones equivocadas y no por la vocación. Imagínate, si pasa a nivel de una profesión que tiene una trascendencia terrenal, cuánto más en un trabajo que tiene una trascendencia terrenal y con fruto para la eternidad. Entonces, quizás ese concepto de obligación, yo creo que apunta a eso, voluntariamente, o sea, que sea tu vocación, claro, ¿no? Sí. Hacerlo. Y tal vez, ¿sabes qué? Una cosa que estuve pensando es de que en la tradición cristiana no necesariamente resaltan los hijos de los apóstoles. Y en otras religiones, por ejemplo, Islam, el tema de la dinastía que se iba armando era súper importante. Y tal vez existía ese peligro. Bueno, existe ese peligro aún en las iglesias, cualquier iglesia. O sea, que a mí me ha tocado, soy hijo de pastor, pero yo escogí mi ruta en la vida, por decirlo, simplemente porque yo lo escogí. Hago un paréntesis. Tenemos que hacer un episodio, ¿no? Hay algo de los hijos de los pastores o algo por ahí. Porque sí, quizás ese fue tu caso y gracias a Dios que fue así, pero quizás cuántos de ellos o se autoimpusieron una carga o les fue puesta una carga. Es que uno lo escucha. Yo muchas veces escucho, tú vas a ser pastor como tu papá. Tú vas a seguir quizás, no sé. Lo bueno es que agradezco a mi papá que él supo manejar la situación y no ponerme a mí una carga de su propio ministerio. Sin embargo, yo me imagino, yo sé que hay muchos pastores que tienen esa expectativa. Sí. Como que no, tu hijo, y peor si son 3, 4, 5 generaciones y tú vas a ser el que lo rompe y vas a ir a ser ingeniero. Claro. O sea, entonces tal vez hay una cierta obligación, una cierta presión. Y quizás, y por eso habla ahí Pedro de ese concepto, ¿no? Voluntariamente, o sea, realmente guiado por Dios, ¿no? Entonces, a ver, si hablamos de función, entonces hablamos de capacitación de los santos para la obra del ministerio. Según Pedro, el pastoreo que responde a cuidado. Por eso dice ahí el texto, no como teniendo señorío, no como siendo tirano. Vamos a hablar de eso hacia el final del episodio un poquito, ¿no? Sí. Porque quiero tomar un pasaje ahí de 1 de Timoteo capítulo 5. No estamos siendo exhaustivos, pero tomando algunos versículos en cuanto a función. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí yo veo 3 cosas. Gobernar, o sea, ejercicio de autoridad, ¿no? Predicar y enseñar. Sería otra de las funciones y quizás son los medios de capacitación. O sea, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través del discipulado, se va capacitando. Viste ahí en Hechos 6, cuando hablo de los apóstoles que dicen que necesitaban diáconos. Bueno, no dice diácono, pero alguien que les ayudara, no los servidores. Sí, que ellos se iban a dedicar a la oración, y a la enseñanza de la palabra. Ahí está el concepto. Y muy interesante esa función de oración. Cuando hablamos de oración de forma personal, fue profundizar conceptos, afirmar convicciones respecto a la oración. Y quizás es una de las funciones silenciosas que no se ve del trabajo pastoral, ¿no? Sí. No da para decir esta mañana, esta es mi lista de todos los que oré, nada. Pero sí es parte de la función y del trabajo pastoral. Ahora, tengo una duda. Lo hablamos una vez en la iglesia. O sea, más que duda, pregunta que suele ser a veces media capciosa, ¿no? Porque ahí Pedro dice no como teniendo señorío sobre la grey. La NBI traduce no siendo tirano, ¿no? Y por otro lado, dice Timoteo, ahí en el capítulo 5, que los que gobiernan bien. O sea, hay un ejercicio de autoridad. Ahora, ¿qué tipo de autoridad tiene un pastor? ¿Cuánta autoridad tiene un pastor? ¿Puede alguien en el liderazgo decirle a las personas, tú puedes hacer esto, no puedes hacer esto? Hemos visto mucho de eso y es muy amplio. Bueno, una de las cosas es que dentro de las iglesias el abanico es muy amplio en el sentido de cómo es que los líderes de una iglesia ejercen su autoridad y cuáles son los límites que ellos se van poniendo. Porque muchas veces una persona llega a una iglesia y es como que, bueno, acepto el liderazgo que ellos tienen. O sea, tal vez por
porque ellos me van a ir enseñando la palabra y van a... Entonces, por ejemplo, yo conozco ciertas iglesias donde si un soltero va y renta una casa con otro soltero y los dos son roomies y no se pidió permiso... Están en pecado. Están en pecado, porque ¿por qué no fuiste a los ancianos y pediste permiso? O permiso para ponerte de novio. Permiso para ponerse de novio. Y el liderazgo establece los criterios y las formas y las maneras. Y si no se hace, se ponen en disciplina, ¿no? Así como hablamos hace una semana. Ajá. Tienen que pedir permiso para todo. Ajá. Bueno, y después está el otro lado donde es como que, bueno, mira, yo simplemente estoy para abrir la Biblia y hagan lo que ustedes quieren. ¿Quién soy yo para juzgar, no? Creo que con esa frase... El mismo Papa Francisco dijo, ¿quién soy yo para juzgar? Bueno. Entonces yo creo que están esos dos extremos donde dices, ok, quiero guiar, quiero enseñar, quiero ayudar a los miembros de la iglesia a evitar problemas, pero también tengo que entender que mi autoridad como líder, como persona que va guiando, tiene un límite. ¿Dónde encontramos el punto ahí? Bueno, a mí me gustó una vez un video que lo pasamos en la iglesia. Sí, lo pasamos. Y a varios fue como impactante y fue como, a ver. Y ojo que eso es algo, lo decía un pastor que no es alguien que esté muy de acuerdo con lo que él dice en casi todo, ¿no? Entonces, para John MacArthur ¿ok? Y Dios lo usa mucho ahí en su iglesia, pero la verdad discrepa mucho con sus formas y en algunas con su fondo, ¿no? Pero él pasa, hay como un tipo de preguntas y le preguntan cuánta autoridad tiene el pastor y él dijo absolutamente ninguna. Dijo, ni mi experiencia me da autoridad, ni mis años de estudio me dan autoridad, ni la función que ocupo como pastor me da autoridad. Y él dice, la única autoridad es la palabra de Dios, ¿no? Me encantó la respuesta. Ahora, lo que me genera duda es lo que sigue después. La palabra de Dios explicada por quién o dicha por quién, porque el tema es que los abusos de autoridad no se hacen en el nombre de la persona, se hacen en el nombre de Dios y muchas veces o la mayoría de las veces con la Biblia abierta, contextos fuera de contexto o contextos que hablan de cualquier cosa y se toman para decir o hacer. La autoridad entonces es la palabra de Dios. Entonces ahí es donde tenemos que ir a la escritura y volvemos a los mismos conceptos, ¿no? Si es un principio bíblico, es autoritativo para todos. Si es una postura bíblica, hay que tener mano abierta, sabiendo que a lo mejor no estamos hablando de cosas que pueden ser pecaminosas, pero cuando hablamos de preferencias es tener el criterio, el discernimiento, y más que yo decir, oye, es una preferencia, yo no lo haría, a no ser que sea un principio explícito. O sea, a ver, por ejemplo, no se me ocurre ahora un pecado así explícito y que el pastor tenga que dar una opinión o decir algo. Robo, falta de integridad en el trabajo, adulterio. Ahí está. Entonces viene y dice, mira, en mi opinión, no es tu opinión. Tengo que abrir la escritura y decir, hermano mío, ya no robes más. Punto, ahí está. La Biblia dice eso, ese es un principio. Y tenemos que sujetarnos a ese principio porque es autoritativo, ¿no? Con lo que eso implica, etcétera, etcétera, ¿no? Sujeto aún a las leyes del país donde están, etcétera. Ahora, cuando es preferencia, ahí es donde yo creo que se da el problema de abuso de autoridad, ¿no? Sí. Porque es como, bueno, lo dijo el pastor. Claro. O personas que yo no tengo paz. Dios no me ha dado paz a mí de tu decisión. Como si Dios diera paz a otras personas. Pero bueno, yo creo que ahí hay un área de crecimiento para los que estamos en una función pastoral, ¿no? De cómo abrir la palabra de Dios y con firmeza sostener lo que ella dice en cuanto a principios, ¿no? Y saber acompañar en las decisiones que las personas toman en áreas de preferencia. ¿Por qué hablo de acompañar? Porque ¿qué pasa si muchas veces nos ha pasado, ¿no? Oye, pero ¿y qué harías tú? O dime lo que tengo que hacer. Claro, sí. ¿Qué tengo que hacer? Solamente dime. A ver, dame una lista. y detrás de eso, ¿qué hay? Si la cosa funciona, bien. Pero si no funciona, ¿de quién fue la culpa? Claro, sí. Y del pastor. Sí. ¿Viste? Pero ¿cómo acompañar sin coaccionar a la persona a que haga lo que yo creo que tiene que hacer? Sí. Es complicado.
Es complicado. Yo creo que Pedro aquí lo tiene claro, ¿no? O sea, a mí me encanta este pasaje de los pastores, ¿no? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Está diciendo, él podría haber dicho así como dijiste, ¿no? Yo aquí, el apóstol Pablo, como dicen en México, claro, son mis chicharrones las que truenan. Yo estuve con Jesús, aquí está mi currículum, ¿no? Pero dice, apacentar la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Es decir, no son tus fuerzas, sino voluntariamente. No es tu carga, no es tu fuerza, no es tu carga. No por ganancia, no son tuyas los beneficios. Con ánimo pronto, no son tuyos las frustraciones, ¿no? Porque a veces lo tomamos como Moisés, lo tomamos todo personal. Ustedes... Yo he escuchado a pastores, si tengo que morir por mi iglesia. No, ya murió Jesús. La iglesia tiene un solo Salvador, ¿no? Sí. Y todo es apuntando, ¿no? Siendo ejemplo, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que apuntar al príncipe de los pastores. Sí. Entonces simplemente les caminamos hacia el príncipe. Toma, mira, voy a caminar contigo, no me llevo ningún beneficio, no me siento como apoderándome, claro, no siento una cierta obligación, entro a esto voluntariamente porque vamos juntos a mirar y contemplar el príncipe de los pastores. Y ese es el concepto que leíste ahí al principio en Efesios, ¿no? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos, entonces estamos incluidos todos, ¿no? No es que el pastor ya está del otro lado. Sí. No, hasta que todos, dice Pablo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón maduro, ¿no? A la medida de la estatura, ahí, y le apuntamos a Cristo. O sea, como dices tú, al príncipe, como se complementa ahí Primera de Pedro con Efesios, ¿no? Y apuntamos todo ahí. Sí. Así que bueno, un poquito de hablar de funciones también nos compete a nosotros en cuanto a nuestra iglesia, en el sentido de decir, hey, estas son las cosas que deberían esperar, de alguna forma, ¿no? Sí. Y si no las cumplimos o vemos, o si ven que no estamos en esa dirección, sepan decirlos, ¿no? Y la complicación es que hay una responsabilidad doble, porque una dinámica así es más responsabilidad para el líder y más responsabilidad para el miembro. Totalmente. Porque ahí es donde decimos, hey, estamos todos juntos en esto. Todos tenemos que ir creciendo y caminando. Así que, bueno, perfecto. Esperemos haber aclarado un poco acerca de las funciones del liderazgo. Vamos a seguir hablando acerca de estos temas del liderazgo en las próximas semanas. Quedó un poquito ahí. ¿Qué sucede cuando la autoridad se ejerce mal? ¿Cómo se llama eso? Vamos a explorar ese tema la próxima semana, entre semana. Ahí nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web, Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.